Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal, gracias. Hola amigos del ajedrez, vamos a estudiar hoy un curso gratis de táctica, la segunda parte, jugadas expectantes, maniobras y combinación. En el vídeo anterior de táctica estudiamos lo que constituían las jugadas y sus formas diferentes. Ahora pasaremos a estudiar otros elementos de jugadas, como son movimientos expectantes, maniobras y lo más importante de la táctica, que es la combinación. Para ello traemos varios ejemplos que lo explican y así se puede entender mejor. Un típico ejemplo de jugada expectante podemos examinarlo en la conocida variante del gambito de dama rehusado, que comienza con D4, D5, C4 y E6. Continúa caballo C3, caballo F6 y alfil G5. Alfil E7, caballo F3, caballo B a D7, E3, C6, torre C1. Las blancas están esperando que su adversario juegue D por C4 y de esa manera capturar directamente con el alfil de F1. Pero las negras se resisten a ello y juegan sencillamente enroque corto. Las blancas ahora también van a hacer una jugada de espera expectante. No van a jugar alfil de 3, sino que van a desarrollar su dama a C2. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Después de esa jugada, sigue A6. Veamos que las negras también dilatan el movimiento D por C4. ¿Qué es lo que pretenden? Vamos a ir también a explicar una cosa. ¿Qué pretenden las negras con D por C4? Digamos que se haga en este momento D por C4, anteriormente D por C4 y entonces alfil por C4 y seguir con caballo D5 liberando la posición, que es una jugada, una posición teórica. O de lo contrario, B5 y después de la retirada alfil D3 jugar alfil B7. Esa es la idea de las negras. Por ese motivo ellas pretenden hacer esa captura cuando el blanco haga alfil D3 y hacen A6. Las blancas siguen la misma política y juegan A3. La táctica de reserva, en que se hayan enfrascado ambos contrincantes para continuar a la espera, a la expectativa, haciendo jugadas expectantes. Y las negras entonces juegan torre E8 y H3. En este tipo de jugada de espera es indispensable no permitir al adversario la ganancia de tiempos o el visible mejoramiento de la posición. Desde el punto de vista posicional, habría que considerar qué jugadas aquí son beneficiosas o no para uno u otro bando. Si el peón de A3 o la torre de E8, o también la dama de C2 o el peón de A6. Eso habría que considerarlo desde el punto de vista teórico, a quién beneficia más, puesto que el blanco va a tener que jugar en un momento determinado alfil de 3, no puede esperar más. Pero si en esta posición le conviniera jugar alfil de 3 y A3 sea mejor que torre 8 y dama C2 mejor que A6 y el H3 le beneficia, entonces este tipo de jugadas expectantes podremos decir que favorecería al blanco. De lo contrario,
se demostraría que ese tipo de jugadas de espera ha favorecido a las negras. Un segundo elemento fundamental de la táctica ajedrecística es la maniobra. Una maniobra usual es, por ejemplo, la reagrupación de las piezas para aumentar su actividad o su juego conjunto. También existen maniobras como vimos o como mencionamos en la primera partida de Capablanca y Lasquez, donde Capablanca jugó torre C2 con su torre en D1. Eso es una maniobra típica para permitir doblar las torres en una u otra columna. Eso es una maniobra también. Pero aquí en este ejemplo, Zukertort gana la partida mediante una maniobra de reagrupación de sus piezas en la columna H. Aquí existen dos formas de ganar. Zukertort jugó dama G6. La maniobra que pretende es jugar la torre a H7, posteriormente llevar la dama a H5 y la torre finalmente a H8 para darle jaque mate al rey. Y así reagrupa las piezas en la columna H, donde se sabe que las torres deben ir delante de la dama. Otra forma de continuar o de ganar la partida hubiera sido dama H7 jaque, rey F7 y torre G3. Está amenazando entrar con la torre o la dama en G7 con un mate fulminante. El rey ahora se escaparía por medio de E5. Continúa torre por G7 jaque, rey E6 y dama E4. Aquí las negras no tienen salvación, puesto que existen muchas amenazas de mate. Las negras juegan dama D5, dama G4, F6 y dama G6 jaque mate. El rey está atrapado en el centro del tablero. Esa era una forma de ganar. Pero en la partida se jugó por parte de Zukertort contra Andersen. Es esta partida en 1870. Dama G6. Siguió alfil A6. Las negras no pueden oponerse a la maniobra blanca sin sufrir graves pérdidas de material. Por ejemplo, si hubiesen jugado torre E7, sigue torre H7, alfil D2, tratando de oponerse con el alfil en H6 a que se doble la dama y la torre en dicha columna, pero sigue torre D1. Con esto se está clavando la dama y se amenaza fuertemente dama H5 seguido de torre H8 mate, puesto que el alfil, al retirarse a la casilla H6, perdería la dama y recibiría igualmente mate. Así que tenemos que en la partida jugaron alfil A6 y siguió torre H7, amenazando el clásico jaque mate dama por G7, que fue defendido con dama C7 y siguió dama H5, con lo cual las negras tuvieron que abandonar ante el inminente mate de torre H8. En algunos casos, las jugadas son forzadas, existen jugadas forzadas, denominándose entonces maniobras obligadas. Cuando se hacen determinados movimientos, el contrario está prácticamente obligado a responder de una u otra forma. Veamos este ejemplo de Murphy y Thompson en el año 1859, donde Murphy jugó dama B8 jaque y ahora al contrario forzosamente tiene que realizar dos movimientos, uno de estos dos movimientos. En la partida se jugó dama C8, pero tenemos que ver que la otra jugada que podía elegir Thompson era caballo C8, pero pierde igualmente con la jugada D5 y dama por C5 única,
puesto que de capturar el peón de D5 con su dama, dejaría el caballo indefenso. Por lo tanto, dama por C5, torre F, C1. La torre se incorpora agresivamente para atacar la dama y entrar con la torre en C8, lo que obliga al contrario a cubrirse con el alfil, pero sigue dama por B7 y las negras no tienen defensa. Están completamente perdidas. Se amenaza, como ven, mate con dama D7. Así que veamos qué pasó. Dama C8, sigue entonces dama D6, dama C6 y ahora viene una maniobra también forzada que incluye sacrificio. Esto es también lo que llamaremos o veremos más adelante una combinación. Se realiza en este caso una jugada de combinación de sacrificio de torre por B4 con el objetivo que después de A por B4 se haga torre A1. Y aquí Thompson no pudo encontrar ninguna defensa contra la entrada de la torre en A8. Y lo único que le quedó fue jugar caballo C8. Pero igualmente la entrada de la torre allí es definitiva. B3, la última defensa, pero sigue D5. Después de este movimiento que está atacando a la dama, el negro abandonó, puesto que dama por D6, C por D6, deja en el centro del tablero un poderío tremendo de peones en E6, D6 y D5. Después de la jugada para defender el caballo rey D8, sigue entonces el jaque doble E7, capturando la torre y dando un jaque al mismo tiempo. Por lo tanto, después de eso el mate será muy próximo. Esto es un ejemplo de jugada de maniobra forzada o maniobras obligadas, donde el contrario está obligado a realizar determinadas jugadas obligadas. Aquí tenemos un ejemplo de una partida entre Spassky y Petrosian en el año 1956. Para Petrosian es indispensable crear un refugio para el caballo de F6, puesto que se está amenazando en este momento el avance del peón G5 y el caballo no tiene una buena retirada. Como ven, sería capturado en cualquiera de estas tres casillas que él vaya a moverse. Por lo tanto, él para ello jugó alfil D6, un buen movimiento que tiene como objetivo de entrada atacar el caballo, lo que fuerza a su adversario a tomar una medida. Aquí esta maniobra tiene que tener también en cuenta, por supuesto, que el peón de D5 estaba en peligro con el avance G5. Ahora, después de este movimiento, el blanco prácticamente tiene que jugar F4, lo que cede casillas centrales, puesto que la retirada o la defensa del caballo G3 con caballo C a E2 permitiría alfil D3, con lo cual el caballo ya tiene la casilla de H7 y el peón de D5 no está atacado por el caballo de C3. Por lo tanto, había que jugar F4 en este momento y así sigue alfil B4. Debido al movimiento F4, la casilla E4 ha quedado a disposición de las negras. Aquí también debemos tener en cuenta que el peón de H4 está prácticamente por rayos X atacado por la dama de D8. Por lo tanto, cualquier captura en D5
provocaría la entrada de la dama a H4. Por lo tanto, Spassky jugó G5 y después de alfil por C3, la casilla E4 está disponible para recibir al caballo de F6. Sigue alfil por C3, caballo E4, caballo por alfil por E4 y alfil por E4. Y el juego queda igualado. Esta partida concluyó posteriormente en tablas. ¿Qué es la combinación? En este ejemplo, una partida que vamos a demostrar entre Rossanes y Andersen, vamos a girar el tablero para que se vea desde el punto de vista de las negras. El más importante elemento de la táctica en ajedrez es la combinación. Podría definirse como una especie de maniobra obligada, como habíamos mencionado anteriormente, que las más de las veces incluye sacrificio de material, dando a la posición un sorprendente e inesperado giro. Un ejemplo de combinación sencilla, en este caso, es la que inicia Andersen, jugando el movimiento dama F1 jaque, una jugada de desviación sobre el peón de D4. Las negras ahora con esa jugada fuerzan al adversario a capturar la dama, puesto que en este momento la jugada alfil D4, que es jaque, parecería que gana, que desvía la dama de la casilla F1, pero sorprendentemente dama por D4 es jaque y por supuesto las blancas ganarían. Por ese motivo Andersen jugó primero la desviación dama F1, que es forzado dama por F1 y ahora alfil por D4. Podemos decir, pero el contrario tiene una defensa, alfil E3, y no es mate. Pero ahora, en lugar de alfil por E3 jaque, el negro tiene torre por E3. Una jugada extraordinaria. Y ahora no hay defensa ante el mate. Las negras van a dar jaque mate, juegue lo que juegue su adversario. ¿Por qué? Porque tiene un jaque doble con la torre en E2. Como vamos a ver, también existiría un mate quitando la torre en esta columna. Su adversario trató de huir con el rey a G1, pero sigue entonces el jaque mate a la descubierta. El alfil da el jaque mortal, mientras que el caballo cubre la casilla H1 y la dama está clavada por la torre. Por lo tanto, es una combinación sencilla, fácil de calcular, pero demuestra lo que es lo que estamos estudiando, la combinación. Esta vez entre Pachman y Pilnik, en Mar del Plata, 1959. Esto es una combinación sencilla. Como ganan las blancas, nuevamente vamos a girar el tablero, pero con más de una variante. Es sencilla la combinación, pero también tiene alternativas interesantes, no tan complejas, pero las tiene. Yo les recomiendo que detengan el vídeo y traten de encontrar la solución, la jugada de las blancas. Aquí el blanco continuó con G7. Este movimiento impone sacrificio de material. Estamos sacrificando material con esto, pero también permite abrir línea. Pilnik puede elegir entre tomar el peón con el alfil o ganar la dama por medio de alfil G5. En la partida decidió capturar la dama. Veamos si hubiese capturado entonces el peón con el alfil. Las blancas fuerzan un rápido mate con un nuevo sacrificio, que también es una combinación.
para desmantelar el rey contrario. Torre por G7, rey por G7, torre G1 jaque, rey H8 y dama H4 mate. Por lo tanto, ese era un cálculo sencillo. Pigny decidió alfil G5, con lo cual da jaque con el alfil y la dama del contrario está atacada. Hay que tomar una decisión y las blancas correctamente, que tenían calculado, capturan torre por G5. Su adversario captura la dama, que está dentro de sus planes, torre por F2 y ahora alfil E6 jaque. Con lo cual el negro tiene que abandonar, puesto que después de la captura alfil por E6 sigue torre H8 jaque, rey F7, G8 igual a dama, seguido de mate con la dama por E6. Una combinación necesariamente no incluye sacrificio de material. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo es eso? Bueno, hay una combinación en este ejemplo que vamos a ver entre Betting y Ninsowish con las negras, que giraremos el tablero para verlo desde su punto de vista, donde Ninsowish logra una combinación de movimientos que le permite limitar la actividad del contrario. Aquí Ninsowish pone en práctica un ejemplo de combinación sin sacrificio, una combinación incruenta, sin sangre, vamos a decirle así. Un plan de las blancas aquí, ¿cuál sería? Es muy fácil para ella intentar alfil D3 y ubicar el alfil en esta gran diagonal, en D4, donde sus piezas estarían muy bien ubicadas. Siempre el negro tiene la compensación del caballo de E4, pero si el blanco logra eso, entonces su posición mejora considerablemente. Para ello, Ninsowish dispone de una maniobra de combinación, una combinación sin sacrificio para evitar dicho movimiento y además empeorar la posición de las piezas contrarias. Observe la posición de las negras, de las piezas negras en este momento. Y cuando termine la maniobra, observe que han regresado a la misma posición y las negras han logrado desarticular la posición enemiga. Siguió aquí o realizó Ninsowish la jugada dama F7. El contrario va a por su alfil hacia D4 jugando alfil E3, amenazando este movimiento, pero Ninsowish retrocede con su caballo, amenazando el peón de D5. Ahora su adversario juega alfil B3, una jugada lógica para no mover el peón de C4, pero Ninsowish lo fuerza jugando alfil B7. Ahora tres piezas atacan el peón de D5, que no puede ser perdido por parte de las blancas, puesto que su posición se desmoronaría. Betting se ve obligado a defender el peón con C4, con lo cual Ninsowish logra un gran objetivo. ¿Qué sucede? Que podríamos decir, bueno, pero ¿por qué no se defiende el peón con torre D1 y existen ahí posibilidades de defensa? Tenemos que tener en cuenta que al final de la captura de todas las piezas en D5, el alfil D3 sería capturado por la torre. Usted mismo lo puede comprobar. Por lo tanto, defendió el peón de D5 con C4. Y ahora alfil C8. Un buen movimiento que pone la torre en función del ataque al peón de B4. Su adversario, que tenía intención de jugar el alfil a D4,
tiene que retroceder para defender el peón de B4. Sigue entonces caballo E4, alfil E1. El alfil ya está descolocado en esa posición y ahora dama F6. Así, 6 jugadas después de iniciada la combinación, las negras retornarían a las posiciones que ocupaban al principio de la misma. No así el blanco, que aparte del mencionado debilitamiento de su peón de B4, ya no podría realizar su primitivo plan de llevar el alfil a la gran diagonal. Así que usted puede comprobar la posición inicial echando hacia atrás el vídeo y poner la posición inicial para comprobar la posición de las piezas negras y ahora la misma ubicación de las piezas. No han tenido alteración a pesar de que se han movido. Esto es lo que se conoce como una combinación incruenta, sin sacrificio. Espero que estos ejemplos le hayan sido de utilidad y puedan sacarle fruto a estos temas que hemos tratado, puesto que ya pasaremos después en este curso gratis a el tema de la visión, otro elemento importante en la táctica, la visión. Así que si este vídeo le ha sido útil, suscríbete, dale like, dale a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación y como siempre nos vemos en otro vídeo de ajedrez capa blanca. Muchas gracias y chao.